sabes que si hay algo que Dios desea, quiere y ama, es a ti? No los veo muy convencidos, oigan. Si hay algo que Dios desea, es a ti. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te desea con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Dios te desea. Dios quiere que tú estés con Él. Dios te ama. Él tiene algo para ti siempre. Él te ama y Él quiere estar contigo. Y bueno, voy a entrar al tema de hoy. Le he pedido a Dios que me dé la sabiduría para poder traer el mensaje, la palabra delante de ustedes de este domingo, los primeros domingos del año 2023. Y el mensaje, como parte de las primicias, que yo creo que esta palabra primicias es una palabra que para mí en lo personal habla totalmente de Dios, porque para Dios siempre será lo primero y será lo mejor. Y no solamente el hablar de primicias tiene que ver el hablar del dinero. Quítate ese concepto en tu mente, porque se levantarán barreras que te van a dejar abrazar las verdades y los principios de Dios. Cuando hablamos de primicias, hablamos de lo primero. Tu primer tiempo durante el día, las primeras cosas que haces cuando llegas a trabajar, lo primero que haces cuando abres un negocio, lo primero que haces cuando tú estás con tus hijos. Lo primero siempre tiene un gran valor. Tanto así que para Dios era tan importante esta palabra primicias, que Dios estableció una fiesta llamada la fiesta de las primicias. Porque Dios quería dejar claro en el corazón y en la mente de sus hijos que Él quería ser el número uno en su corazón, en su mente y en todo su ser. Y eso iba a traer una gran diferencia. Estaba leyendo hace poco cómo la superación personal y cómo esto de la educación financiera están descubriendo la importancia de lo que haces en tu inicio del día. Eso define mucho de lo que tú vas a vivir el resto de las horas. Y yo digo, esto es bíblico. Esto lo está descubriendo el hombre hoy en día, pero esto la Biblia nos lo enseña desde hace miles de años. Y yo quiero que sepamos que como hijos de Dios, como personas que le hemos creído y que queremos caminar tomados de su mano, el tener en mi mente y en mi corazón la importancia de las primicias. O sea, mi primer tiempo en la mañana, primicia. ¿Qué hago y qué voy a hacer durante los primeros días o el primer mes del año? Eso va a sellar el resto de los meses tuyos y míos de este año 2023. ¿Cuántos creen que este 2023 será un buen año? ¿Cuántos lo creen? Amén, así va a ser, así va a ser. Es inevitable, y si le vas a aplaudir, apláudele con ganas, vamos. Una de las cosas que vengo haciendo desde hace muchos años, y ahorita les voy a explicar un poco, es el ayunar. Y es por eso que el tema de hoy, como parte de las primicias, le hemos llamado el poder del ayuno espiritual. Déjenme les platico rapidísimo cómo fue que para mí este tema se ha convertido en uno de los temas más importantes de mi vida y uno de los temas que más han traído beneficios en mi vida personal. Yo estaba en un proceso, entré en un proceso en un tiempo de mi vida por causa de haber tenido problemas de adicciones. Yo estaba internado en un lugar parecido al Mesón. ¿Dónde están los del Mesón? Están dormidos, despierten. Y yo me acuerdo que yo llegué entre las primeras 12 personas y lo único que hacíamos era orar, horas, leer la Biblia y nos daban enseñanza bíblica.
Era un matrimonio que había salido de problemas de adicciones y ellos abrieron las puertas de su casa para poder ayudar a la gente. Resulta que yo llego entre las primeras 12 personas ahí. Y yo estaba leyendo en un momento de break o de descanso y me topo con una parte en la Biblia que dice que cuando ayunes te laves la cara y te limpies la cabeza para que la gente no vea que estás ayunando. A mí me salta esa palabra ayunar. Con mi Biblia en la mano me voy corriendo y le digo a uno de los líderes: ¿a qué se refiere esta parte de la Biblia del ayunar? Y entonces ellos me empiezan a explicar. Yo la única vez que había escuchado la palabra del ayuno era cuando alguien se iba a hacer unos estudios y decían: vete en ayuno. O que de repente decían: ando en ayuno, no he comido. Pero jamás había visto yo, claro, no conocía la Biblia, que la palabra ayuno venía en la palabra de Dios. Y entonces ellos me dan una pequeña explicación de qué es el ayuno. Y le digo: ¿y yo puedo hacerlo? Y me dice: claro. Bueno, al día siguiente yo estaba ayunando. No me dejaron ayunar todo el día, me dijeron: ayuna hasta las 12 de mediodía o hasta las 2 de la tarde. No ayunes más porque es la primera ocasión que lo vas a empezar a hacer. Entonces, ahí empecé a experimentar algunas cosas y beneficios que el ayuno puede traer a la vida de la gente. Escuchen esto que les voy a platicar. Hace tiempo estuve en una entrevista que me hicieron de un canal de televisión famoso y me preguntaban que si yo explicaba cuáles eran esos hábitos que me han ayudado a tomar libertad de adicciones, hablando y dirigiéndome hacia los problemas que yo había tenido en el pasado y a la gente que nosotros ayudamos en la casa de restauración. Y entonces yo les digo: si hay un hábito que me ha llevado a tener libertad en mi vida personal, de malos hábitos, de vicios y adicciones, problemas, escuchen esto, generacionales que venimos arrastrando desde nuestros abuelos o desde nuestros bisabuelos, y venimos arrastrando problemas generacionales. Algo que me ha ayudado a que eso se rompa ha sido el ayuno unido con la oración. Y esto es algo que yo he vivido y que nadie, esto no es una teoría que ha venido a mi vida por causa de estudiar, que he estudiado y tengo muchos años hablando de este tema, y es uno de los temas que más me apasionan. Y les digo un secreto, pero que no salga de aquí, ¿está bien? Yo sé que aquí son discretos, ¿sí es así? ¿Les digo un secreto, sí o no? ¿Les gustan los secretos o no? ¿Sí? Esos son los que me gustan, dijo la hermana. Sí. Estoy escribiendo un libro del ayuno. Y sé que esto es una bendición para todos nosotros, porque tengo muchos años estudiando este tema y es algo que yo he vivido. Y ahorita les voy a dar un poquito más de feria, les voy a explicar un poquito. ¿Desde qué plataforma puedo enseñarte el ayuno? Y quisiera que leyéramos Mateo 9, 14 al 15, porque tengo poco tiempo y traigo una información que quiero entregarte, pero más que una información, que quiero que esté en tu corazón como unos principios básicos del gran significado de lo que es el ayuno. Dice la Biblia: un día se le acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? O sea, los discípulos de Juan sí ayunaban, pero los discípulos de Jesús no. ¿Están conmigo? Y entonces, fíjate lo que contesta Jesús. Dice: Jesús le contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Pues claro que no, ¿verdad? Y
sigue diciendo, llegará el día, digan conmigo, llegará el día en que les quitarán al novio, o sea, a Jesús, y entonces sí ayunarán. Pregunta, ¿cuál es ese tiempo? Hoy, diga conmigo, ¿cómo? Hoy, como dijo Fox, ¿qué? Hoy, señores, este es tiempo y momento de ayunar. Hay gente que he escuchado y dice, el ayuno es una práctica del Antiguo Testamento. El ayuno es una práctica antigua que no tiene valor en este tiempo. No. La Biblia está lleno de versículos que hablan del ayuno en el Nuevo Testamento, una vez habiéndose ido Jesús. Y aún mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, practicó el ayuno de una manera súper mega agresiva. Jesús ayunó ¿cuántos días? 40 días ayunó Jesús. Y ahorita vamos a ir viendo algunas cosas que van a traer o que le he llamado son beneficios que vienen a tu vida por causa del ayunar. Y nos vamos a ir rapidísimo a entender dos cosas. Primero, ¿qué es el ayuno? Vamos a ver esto. ¿Qué es el ayuno? Porque hay gente que dice, bueno, ¿qué es ayuno? Ok, ayuno es cuando tú y yo dejamos de comer. No solamente la palabra de Dios habla y menciona esta palabra del ayuno cuando tú dejas de comer, sino que esta palabra se utiliza cuando tiene finalidades espirituales. Porque el doctor te dice, te van a hacer un estudio, no comas. Vas a ser intervenido, no comas. Te van a hacer alguna situación, no comas. Vas a hacer tales ejercicios o vas a ir a competir a tal lugar, no comas. Come esto. No. La palabra ayuno en la Biblia tiene que ver con fines espirituales. Entonces, entendamos esto. Ayunar es dejar de comer con un fin espiritual. Es dejar de comer voluntariamente. ¿Sí? Es una práctica que hacían muy seguido los judíos, finalmente con fines espirituales. Hoy en día esta práctica se ha adoptado en muchos lugares y en muchas religiones y en muchas prácticas. Hace tiempo escuché un testimonio donde había un hombre que estaba, había una reunión que habían sido convocados de diferentes países, de una empresa, y este hombre tenía varios días viendo a una persona que estaba en la mesa leyendo un libro. Y en uno de esos días, el tercer día, llega y le dice, oye, ¿por qué no pasas a comer? Era esa manera de que agarran su charola, sus platos y pasan y piden lo que ellos quieran. Eran puros ejecutivos de empresa y empleados y colaboradores de la empresa. Y entonces le dice, no, estoy ayunando. Y le dice esta persona, entonces eres cristiano. Y le contesta a él, no, soy satánico. ¿Cómo? Dijo, sí, pertenezco a una secta satánica y estamos todos en acuerdo ayunando. Y tú te das cuenta que es una práctica espiritual que aún el mundo de las tinieblas hace para poder tener diferentes beneficios espirituales en su vida personal. Qué increíble es que el bando enemigo del diablo, del enemigo, del adversario, sí entienden este principio del ayuno, pero el pueblo de Dios está batallando en ayunar y abrazar este gran principio
para traer diferentes beneficios a su vida, que la única manera de que vengan es a través de que tú puedas tener una vida y hábitos de ayuno y oración. Voy a entrar a... Hay algunas formas y maneras de hacerlo. Lo puedes hacer de una manera personal, tú solo. Lo puedes hacer de una manera grupal, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja, con un amigo, con un primo, con unos tíos. Tú puedes hacerlo. Pero voy a hablar, ¿sí? De 4 beneficios. Agárrate porque esto va a estar increíble. 4 beneficios del ayuno y voy a entrar al primero. Hay muchísimos, pero voy a hablar del primer beneficio que he decidido tocar. El primer beneficio que creo que puedes tú tomar si decides ayunar y orar es fortalecer tu comunión con Dios. Pregunta: ¿cuántos necesitan fortalecer su comunión con Dios? Yo quiero fortalecer mi comunión con Dios. Ese es el meollo del asunto del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo tiene una gran diferencia con las diferentes prácticas religiosas, y el verdadero cristianismo siempre resaltará porque somos llamados a tener una relación personal con Jesús. Y una manera de que tú fortalezcas esa relación personal con Jesús es a través de que tú empieces a adoptar este hábito del ayuno y la oración. O sea, dejo de comer físicamente para empezar a comer espiritualmente. Yo decido voluntariamente el tiempo que invertía en comer, ahora lo voy a invertir en leer la Biblia. Lo voy a invertir en orar. Háganle así. Háganle así. Muchos tienen mucha reserva para ayunar. Muchos de nosotros hemos sido como los osos que se la pasan comiendo todo el año para poder invernar, pero en lugar de invernar vas a ayunar. Oye, es que traigo muchos kilitos de más, no te preocupes, te has preparado para ayunar 40 días y 40 no es cierto, no te preocupes, Dios les va a dar sabiduría. Versículo para checar y ver el fundamento para fortalecer nuestra comunión con Dios: Lucas 4, capítulo 1, versículo 3. Y aquí viene algo padre que les voy a platicar que me sucedió. Dice la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, él había sido bautizado por Juan, sale de las aguas, viene el Espíritu Santo corporalmente sobre la vida de Jesús. Y entonces dice la Biblia que una vez que el Espíritu Santo está sobre él, dice que él es guiado para ir al desierto. Versículo 2 dice: y empiezan 40 días, ¿sí?, en donde él era tentado por el diablo, porque él no comió nada en aquellos días. O sea, había ayunado o estaba ayunando. Pasados los cuales tuvo hambre. Digan hambre. Durante el ayuno vas a tener hambre, pero eso es lo bueno. Aquí dice que tuvo hambre, y entonces el diablo le dijo. ¿El diablo qué? Le dijo. Esto está buena. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Un día mi pastor me jaló y me dijo: Paco, quiero enseñarte algo. Tú eres una persona que fácilmente percibes las cosas de Dios. No porque seas muy ni muy acá, pero tú eres una persona que tiene algo espiritual que Dios ha depositado en tu vida. Yo les he dicho aquí que yo vengo de familias espiritistas, o sea, brujos. La abuela de mi mamá era la bruja del pueblo. Así que cuidadito de andar hablando de mí. No es cierto. Que les aviento unos amarres, nada, unas hierbas.
Déjenme les digo algo. Entonces, pero no era cualquier persona. Van a andar diciendo, ay, el pastor es brujo. Estoy ahí porque me hizo un trabajo y no puedo dejar de ir a comunidad. No es cierto. Déjenme les digo algo. Entonces, yo tengo unas tías. Ay, ¿cuántos tienen tías locas? Ay, Dios mío. Oremos por ellas. Eres la tía loca, ok, está bien, oremos por ti. Tengo unas tías y tengo familia del lado de mi mamá que anduvieron en esa onda en un nivel muy alto espiritualmente, a nivel nacional, en donde ellas fueron capacitadas y preparadas por hombres que iban, presidentes y gente, a consultar a eso de la hechicería y la brujería. Sí existe, eso sí existe, pero realmente no quiero meterme en ese tema. Pero yo me he dado cuenta que Dios tiene un poder mucho mayor que cualquier brujo, que cualquier espiritista que podamos mencionar. Yo ahorita les voy a explicar algo. Total que mi pastor, regresando al tema, ya estamos acá con los brujos, nada que ver, pero mi pastor me dice, tú tienes algo espiritual que Dios ha depositado en ti y quiero enseñarte algo, me dijo. Tú, así como eres tan sensible para oír a Dios, eres una persona tan sensible para oír al enemigo. No entendí esas palabras en el momento y le digo, ¿cómo no lo entiendo? Y miren lo que dice el versículo. Dice que mientras que Jesús estaba orando y ayunando, dice que lo primero que escuchó no fue a Dios. O más bien, no puedo decir eso porque no lo marca directamente la Biblia, pero sí dice que cuando estaba llegando a los 40 días, dice la Biblia que él oyó al diablo. ¿Oyó a quién? ¿Y qué le dijo? Convierte las piedras en pan. Entonces, cuando tú te conviertes en una persona sensible, no solamente serás una persona sensible a las cosas de Dios, sino serás una persona sensible a la voz del enemigo. Y tú y yo nos podemos preguntar, a mí no me interesa oír la voz del enemigo. A mí me interesa oír la voz de Dios, sí. Pero antes de que tú conocieras y te metieras con Dios, tú ya oías la voz del enemigo, pero no discernías que esa voz de quién venía. ¿Tiene sentido esto? Sí. O sea, en el momento que estás sensible dices, esta voz no es la voz de Dios, esta voz es la voz del enemigo. Entonces te puedes dar cuenta que esa voz no proviene de Dios, sino proviene de un enemigo. Y ese enemigo lo que está queriendo es siempre sacarte de la voluntad de Dios, siempre apartarte de los planes de Dios para tu vida. En esos momentos Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sé si logramos captar esto, pero cuando tú eres sensible espiritualmente, que todos lo pueden ser, y más cuando estás ayunando y orando, vas a poder discernir las voces que vienen a tu mente. Vas a poder discernir las emociones y sentimientos por los que tú estás pasando. Vas a poder darte cuenta esta información que estás teniendo en tu cabeza, si realmente viene de Dios o no viene de Dios. Y esa sensibilidad te la da con mayor claridad cuando tú entras en este hábito del ayuno y de la oración. Jesús automáticamente se dio cuenta que la voz que estaba escuchando no era la voz de Dios, sino era la voz del enemigo diciéndole, convierte las piedras en pan. Pregunta, ¿tenía algo de malo convertir las piedras en pan? ¿Qué pecado es? ¿Era adulterio? ¿Era robar? ¿Era matar? No, una piedrita en una torta nada más. Era eso. Pero aquí descubro que muchas veces no hay cosas que o sea, a veces decimos que no tiene nada de malo. No, pero no es la voluntad de Dios. Hay cosas que no tienen nada de malo, pero que no son la voluntad de Dios para ti.
Y el estar ayunando, orando, te da la sensibilidad para identificar la voz de Dios, para la toma de decisiones tuyas, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, etcétera. Porque ahí es donde viene la gran bendición para ti y para mí. Beneficio número 2. Beneficio número 2. El ayuno para sujetar nuestra carne. Dice la Biblia que nuestra humanidad siempre tendrá inclinación hacia lo malo. ¿Tendrá qué? Inclinación hacia lo malo. O sea, la carne siempre quiere gozarla, disfrutarla, pecado. La carne siempre quiere satisfacción. Por eso, la Biblia dice en Gálatas 5:17, rapidísimo, dice que la carne es contra el espíritu y que el espíritu es contra la carne. O sea, si yo te digo, de repente, estás en la cama y te viene un pensamiento, levántate, pon tu celular, pon adoración y ponte a orar. Pero volteas a la pantalla, ves el control que está brincando en la cama. En el control vienen unas palabras: N, E, F. La serie, lo agarras, ¡pum! Y dices, ahorita con tantas series tan buenas, ¿qué preferiste? La carne. Va a haber reunión todos juntos, jueves 7:30. Pero resulta que en el cine tengo un llamado de Dios que me he estado organizando para ir. Y tú dices, ¿cuáles están en el cine ahorita? No he ido al cine. Me quedé con la de Avatar. Todavía sigue la de Avatar. ¿Sí? Mis hijos querían ver la de el Santo Claus, ese pistolero, ¿cómo se llama ese? Una de Santo Claus, y no nos dejaron entrar. Yo no sabía que era para adultos, un Santo Claus medio locochón. Y ahí me quedé, ya no pudimos entrar. Y tú dices, de ir al cine a ir a todos con Dios, a un, ¿cómo se llama? A un todos juntos. Por favor. Y empieza tu mente, oye, ¿cuántos meses estuvo el cine cerrado? Necesitamos aportar a la economía de Cinépolis. Por favor. Oye, empiezan los argumentos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quiere la carne? La carne no quiere Dios, entiende eso. La carne no quiere de Dios. La carne quiere gozarla, pachanguearla, cotorrearla, disfrutarla. Y muchas veces no estamos hablando de pecados obvios y evidentes, de droga, alcohol, sexo, robo. Muchas veces no estamos hablando de eso. Tú y yo no vemos nada de malo en que convierte las piedras en pan, en un cheesecake. ¿Qué tiene de malo el cheesecake? Nada. Pero no era la voluntad de Dios. No estoy hablando, ¿verdad?, de que no vayas al cine porque Dios no quiere. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que no vayas a disfrutar con tus amigos. No estoy hablando de eso. Sí, ve con tus amigos, disfrútala. Sí, nomás honren a Dios, por favor. Pero estoy hablando de que debemos de ser balanceados en nuestra búsqueda de Dios. Y que tenemos que saber que al final nuestra carne siempre estará rechazando las cosas de Dios,
porque nuestra carne quiere disfrutar la vida. Por eso la palabra de Dios dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y el ayunar te da poder. Escúchenme, el ayuno y la oración te da poder sobre tu propio cuerpo. Si hay algo que me ha ayudado a sujetar mi carne y no ir detrás de mis deseos carnales, ha sido tener hábitos de ayuno y de oración. Si tú quieres vencer tu carne, y se lo vas a dar, dáselo fuerte. Me he dado cuenta de algo. Cuando tú y yo logramos controlar lo que comemos, podremos controlar lo que hacemos. Pero a veces somos controlados por lo que comemos. Por eso no logramos controlar lo que hacemos. El primer pecado que el humano cometió, registrado en la Biblia, fue a través de comer un fruto que no debería. La primera tentación que está registrada en el Hijo de Dios fue: convierte las piedras en pan. O sea, ¿cuál fue el pecado que hizo caer a la humanidad? ¿Y cuál fue el pecado que hizo, o más bien cuál fue la tentación que hizo que Jesús pudiera comenzar su ministerio? La comida. La comida tiene la capacidad de controlar nuestras vidas. Cuando tú logras tener un control sobre lo que comes, podrás tener un control sobre lo que haces. Esto es un principio espiritual que quiero traerlo delante de ustedes. Me ha costado muchísimo, me ha dolido muchísimo, pero poco a poco hemos ido conquistando, y creo que Dios quiere llevarnos a conquistar espiritualmente. 3, rapidísimo, lo pide al grupo que pase. 3. El tercer beneficio espiritual que tú puedes tener cuando tú ayunas y oras. Porque el ayuno sin la oración no hay poder. El ayuno con la oración, la lectura, la adoración a Dios, la búsqueda de Dios, eso es lo que va a detonar en tu vida. Escuchen bien esto, escuchen bien esto. ¿Me ayudan por favor con el 3? Jesús dice, ayuno para traer rompimiento espiritual. Digan conmigo, rompimiento espiritual. Oh, les estoy dando un arma poderosísima. No, hombre, ni qué Rusia, ni qué nada, quítense de cosas. Rompimiento espiritual. Abusados acá. Vamos rapidísimo a lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículo 21. Jesús le contesta a sus discípulos: pero este género no sale sino con oración y ayuno. La palabra género significa tipo, significa familia, significa un tipo de demonio. Si tú lees en la historia, en la parte de arriba de Mateo 17, del 1 al 21, te vas a encontrar una historia de un joven epiléptico que perdía el control de tiempo en tiempo porque un demonio venía y lo atormentaba. Los discípulos no habían podido echar fuera ese demonio. Jesús llega y echa fuera ese demonio. Los discípulos, sacados de onda, le dicen a Jesús, a una vez que se apartan de ese lugar: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y entonces Jesús contesta: porque este género, o sea, ese tipo de demonio, no sale sino con oración y ayuno. Escúchame lo que te voy a decir. Hay cosas en tu vida que no vas a poder dejar de hacer, que no vas a poder dejar de pensar. Hay cosas en tu vida que no se van a romper. Hay persecuciones
que no se van a quitar de tu vida, porque son persecuciones de demonios generacionales que vienen por tu apellido, por lo que hizo tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Hay cosas que vienen persiguiéndonos desde la antigüedad, por las puertas que abrieron nuestros antepasados, de pobreza, de divorcio, de alcoholismo, de adicciones, de violencia, de asesinato, de narcotráfico. Hay cosas que nos vienen persiguiendo en nuestro pasado y que tú quieres quitarlas de tu vida, porque tú dices: yo no quiero esto para mi generación, yo no quiero esto para mis hijos, no quiero esto para mis nietos. Mi abuela se divorció, mi mamá se divorció, yo también me divorcié, ahora mi hija está creciendo, yo no quiero que se vaya a divorciar. ¿Qué es eso? Son persecuciones generacionales por causa de las maldiciones, espíritus que vienen a retomar y a repetir las mismas historias. Lo he visto, lo he palpado, y que la única manera de que tú las rompas va a ser a través de creer lo que Jesús dijo a sus discípulos. Este tipo de demonio, este tipo de situación no se va a romper sobre tu vida, no se va a romper sobre los tuyos hasta que ores y ayunes. Así, señores, hay demonios tercos. Las maldiciones con las que yo nací no van a alcanzar a mis hijos. ¿Cómo? Sí, Señor, porque de eso me voy a encargar yo. Tomado de la mano de Dios, voy a orar, voy a ayunar hasta que a eso se rompa y no más me siga. Hasta que eso se rompa en mi vida, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos y en mis próximas generaciones. Pero nadie va a ser un adicto, nadie va a ser un narcotraficante, nadie va a entrar en la violencia, porque esos demonios se van a romper, porque yo lo he decidido en el nombre de Jesús. Y si es necesario ayunar semanas, días o meses, lo voy a hacer, porque he creído en lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero, vamos, dale un fuerte aplauso a Jesús. Yo no quiero que mis generaciones vivan lo que yo he vivido. Amén. Pero tú lo decides. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? Yo lo decido. Yo lo decido. Tú puedes romper la generación siguiente de maldición que toca. Yo la rompo. No me importa padecer, no me importa tener hambre, no me importa traer mis tenis o mi ropa como la traiga, pero yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví y la familia de mi pasado se vuelva a repetir en mi futuro. Es mi decisión, es tu decisión. Yo decido. Yo decido. Yo no quiero que mi familia viva divorcio. Yo no quiero que mi familia viva desintegración. Yo no quiero que mi familia viva en alcoholismo, en adicción. Entonces toma el toro por los cuernos y empieza a ayunar y a orar. Que tu oración y tu ayuno puede traer un rompimiento para ti y para las próximas generaciones que vienen en el nombre de Jesús. Así es, ponte de pie y dale un fuerte aplauso a Jesús. Vamos, métele, papá. Escucha, me voy a ir al cuarto punto. Siéntate mejor para que no te me canses. Cuarto punto. Cuarto punto. Cuarto punto. Beneficios físicos. El mundo del fitness, la medicina. Hay hospitales en el Medio Oriente y en diferentes partes del mundo. Hay un hospital muy famoso que escuché en otro idioma que se llamaba, traducido en español, más o menos así, decía: el lugar donde te sanas a ti mismo. Sanan cáncer, diabetes, leucemia, problemas
de la sangre y una serie de enfermedades que sanan en esos hospitales, no con medicina, no con medicamentos, ni con operaciones, sino con la pura alimentación y ayunos prolongados. El famoso ayuno intermitente, una de las prácticas que sanan, restauran y reavivan nuestro cuerpo, las células, las neuronas y una serie de cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando nosotros ayunamos, porque dejamos que nuestro cuerpo se desintoxique de todos los venenos y la mala alimentación que hemos llevado. 4 beneficios que tú puedes tomar. Pregunta: ¿quién quiere orar y ayunar en esta próxima semana? ¿Quién quiere orar y ayunar en esta próxima semana? Entonces vamos a poner la siguiente: comprométete. ¿Cuántos están listos para comprometerse? Vamos a comprometernos con Dios y vamos a hacer algo rapidísimo. Seguimos. Tipos de ayuno. Siguiente: ayuno total. No comes alimento, solamente tomas agua todo un día, de aquí a las 6, de aquí a las 8, de aquí a las 2 de la tarde. No como, nada más tomo agua. No ingiero alimentos, nada más líquido. Siguiente. Oh, perdón, me equivoqué. Arriba era ¿qué? Ayuno total, me equivoqué. Ponle arriba. Ayuno total es sin alimentos y ni bebidas. Pablo ayunó no comiendo y no tomando agua durante 3 días. Locamente, agresivamente lo hizo en su primer encuentro con Jesús. Yo recomiendo que esto lo hagas bajo supervisión de un doctor. Lo he hecho muchas veces y créanme que es uno de los ayunos más fuertes que he tenido. Cuando tú dejas de tomar agua y dejas de tomar alimento. Lo más que he ayunado sin agua y sin alimento son 3 días. Pero lo he estudiado, me he preparado para hacerlo. Siguiente. Ayuno parcial. Se dejan de comer ciertos alimentos. O sea, por ejemplo, el ayuno de Daniel. No voy a comer carnes en este día, en estos 3 días, en esta semana, en estos próximos 15 días. Solamente vegetales. Y tú recomiendo que lo hagas con un nutriólogo. Puedes pagar una cantidad. Quiero entrar en un ayuno de verduras, frutas, y haces tus balances, porque a veces lo hacemos bien loco y resulta que te sientes mal porque comiste mucho de un tipo de fruta, un tipo de verdura. Entonces es importante que tú tengas un especialista que te ayude a que tú, si vas a llevar el ayuno de Daniel, tengas balanceadas las frutas y las verduras para que puedas tener un buen ayuno. Adelante. ¿Cómo hago el ayuno? El ayuno es una decisión que tú estás tomando. Siguiente. Y que tú vas a tener que decidir cuántas horas al día lo vas a hacer. Este ayuno le hemos llamado el ayuno intermitente. Pero también hay otro tipo de ayuno. Adelante. Que es ayuno de días completos. Todo el día lunes, desde que me levante hasta que me acueste, no voy a comer nada. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a leer la Biblia, vas a orar, vas a adorar a Dios. Vas a andar levitando, mi brother. No, hombre, la vas a romper con todo. Días completos, háganlo. Ustedes saben, algunos de ustedes saben, lo más que he ayunado son 21 días sin alimento, solamente pura agua. Día completo. Ese es lo que yo he logrado hacer. Y vamos a hacer algo.
me gustaría que pusiéramos el QR. Quien tiene celular y puede contestar un formato que les hicimos en su celular, copien rápido el QR. Y el que no quiera el celular y quisiera hacerlo de manera física, levante su mano. Se van a acercar con ustedes para entregarles esta hojita para que ustedes la llenen y nos vayamos de aquí con este compromiso de parte de Dios. Levanten su mano si quieren la hojita, o si no, pueden copiar este QR. Copien este QR, abren su cámara, la disparan hacia acá, y en este QR viene, se acercan, y aquí viene un formato hecho para ustedes, para que lo llenen y puedan comprometerse. Ponen su correo electrónico y ahí les va a llegar este formato. ¿Listos? ¿Listos todos? Todos de aquí vamos a salir bien comprometidos para ayunar, ¿eh? ¿Listos? ¿Listos? Pidan su tablita, pueden pedir su hojita o pueden apuntar su cámara al QR para pegarse y verla, checar. ¿Listos? ¿Qué tipo de ayuno voy a realizar? Vas a escoger ayuno total, ayuno con agua o ayuno parcial. Ahí vienen los días, empezando este lunes y terminando el domingo. Apúntale. El que abrió su QR en su celular dice: ¿qué tipo de ayuno voy a realizar? Igual viene ayunos totales, ayuno con agua o ayuno parcial. Puedes meter puras frutas, verduras, jugos. Acerquen la cámara, o sea, ahí viene la función para que acerquen su cámara y ahí le va a salir el formato. ¿Listos? ¿Qué tipo de ayuno voy a escoger? Y luego viene hasta qué hora vas a ayunar. Hay quienes pueden ayunar hasta las 12, hay quienes pueden ayunar hasta las 2 de la tarde, hasta las 4, hasta las 6 o hasta las 12. ¿Ya vieron? Ahí dice, si tú quieres otro tipo, otra hora. Hay quienes pueden decir: bueno, yo no voy a desayunar, nada más voy a comer. Excelente. Yo no voy a desayunar ni a comer, solamente. ¿Sí se puede? A mí me abre pues que está sucia. Límpiale la cámara. Entonces, ahí vienen las horas. Escoge la hora, 2, 4, 6 o 12. Y luego de ahí nos vamos a ir al motivo del ayuno. No. Es que para leer el QR hay que abrir la cámara, ponerle el lector de códigos. No es tomando una foto, es acercándolo. Te da el link, le picas al link y te manda directamente. ¿Sí? Ok, seguimos. O lo pueden llenar físicamente. Levanta tu mano, se acercan contigo y te dan tu hojita. ¿Cuál es el motivo de mi ayuno? Comunión con Dios, rompimiento de malos hábitos o adicciones o problemas generacionales, logro de metas personales. Y en la parte de abajo viene la petición específica de mi ayuno. Tú le puedes poner por tu economía, por tu matrimonio, tú le puedes poner por tus hijos,
por tu trabajo, etcétera. ¿Listos? Ahí en el formato, en tu celular, en la parte de abajo, tú le vas a picar enviar y esta misma información te va a llegar a ti, a tu mail también. ¿Listos? ¿Listos? Quien ya terminó puede levantar su mano. ¿Está bien? Si ya terminaron, levanten su mano. Si ustedes ya le pusieron enviar, chequen su carpeta de spam o correos no deseados y ahí también está llegando, porque a veces el mail se cubre, se protege. ¿Vamos? Ok. Spam. Spam, no, es spam. Bien. Les digo algo. Si tú te pones en acuerdo con tu pareja, será más poderoso. Si tú te pones de acuerdo con tus hijos, wow, más poderoso todavía. Si tú lo haces solo, claro, hay poder. Hay cosas que a veces no podemos romperlo. No podemos romperlos nosotros si necesitamos ayunar y orar. Bien. Ok, familia. Esa hojita es para ustedes. Vamos a ponernos de pie rapidísimo.